¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año? Hoy estaremos dando matemática, el tema triángulos, clasificación, teorema de Pitágoras, aplicación del teorema de Pitágoras. Recordemos que los triángulos se clasifican según las medidas de sus lados, en equilátero, isósceles, escaleno, según sus ángulos en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Aquí tenemos un triángulo equilátero. Según las medidas de sus lados, el equilátero tiene tres lados iguales, o sea que los tres son iguales. Triángulo isósceles tienen dos lados iguales. Estos dos lados son iguales y uno diferente. El triángulo escaleno, tres lados desiguales. Tenemos según sus ángulos en triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, o sea que un ángulo de 90 grados. Triángulo acutángulo, tres ángulos agudos. Es decir que sus ángulos son menores que 90. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Recordemos que un ángulo recto está formado por dos lados perpendiculares, lo que quiere decir que si colocamos uno de ellos en posición perfectamente horizontal, el otro quedará perfectamente vertical. El triángulo rectángulo queda formado al añadir un tercer lado llamado hipotenusa. Es siempre más largo que cualquiera de los otros dos que se llaman catetos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene aquí un ángulo de 90 grados. La parte más larga se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman cateto. Puede aparecer así también. Entonces, la parte más larga siempre es la hipotenusa y los otros dos lados se llaman cateto. Teorema de Pitágoras. El enunciado moderno es: en cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como fue Pitágoras, filósofo y matemático griego, quien primero lo demostró, se conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos la letra mayúscula, son los ángulos. Entonces el ángulo A, el ángulo C, el ángulo B y los otros que están en letras minúsculas. La parte más larga es la hipotenusa y los otros lados B y C son los catetos. Entonces tenemos el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los otros catetos, la suma de los catetos. Si queremos hallar la hipotenusa, tiene que ser A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Esto es para calcular la hipotenusa. Si quiero calcular el cateto B, tiene que ser raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Esto entonces nos ayuda para calcular el cateto B. Y la otra ecuación es para hallar el cateto C, que es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Esto entonces nos ayudaría para calcular el cateto C. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas aplicando los conocimientos adquiridos. Grafica para facilitar la resolución. Una escalera de bomberos de 14,5 metros de longitud se apoya en la fachada de un edificio, poniendo el pie de la escalera a 10 metros del edificio. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Entonces tenemos aquí la imagen. Me dice entonces que 10 metros del edificio está el pie de la escalera. Y la escalera tiene una longitud de 14,5 metros. Lo que me pide hallar es la altura que alcanza la escalera. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y esto sería la hipotenusa, el más largo. Esto sería uno de los catetos y lo que necesitamos hallar es la altura. Podemos ponerle aquí H. Entonces, yo lo que necesito hallar es uno de los catetos. Recordemos que si quiero hallar uno de los catetos tiene que ser la diferencia. Puedo poner directamente aquí H. H es lo que necesito hallar. Tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado. O sea que puedo poner directamente aquí 14,5. Esto voy a elevar al cuadrado menos
10 también elevado al cuadrado. Entonces esto hacemos en la calculadora. Podemos hacer la parte de adentro primeramente. Entonces hacemos 14,5 elevado al cuadrado menos 10 elevado al cuadrado. Esto me da un valor de 110,25. Esto puedo anotar. H va a ser igual entonces, H va a ser igual a la raíz cuadrada de 110,25. Y esto saco la raíz cuadrada de este valor. Voy a apretar directamente aquí raíz de 110,25 y me da un valor de 10,5 metros. Entonces H va a ser igual a 10,5 metros. Esto sería entonces la altura que alcanza la escalera. Aquí en el segundo dice: la cara frontal de una tienda de campaña camping es un triángulo isósceles. Quiere decir que tiene dos lados iguales cuando es isósceles, cuya base mide 1,6 metros y cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros. Calcula la altura en centímetros de esa tienda de campaña. Entonces, esta parte es 170 centímetros y aquí tenemos 1,6 metros. 1,6 metros, si pasamos a centímetros, es de 160 centímetros. Se multiplica por 100 esto sería entonces 160 centímetros. Pero como vemos que aquí en el medio mismo está la altura, esto debo dividir entre 2 porque aquí la mitad es lo que vamos a utilizar. Entonces esto 160 dividido 2, esto me da un valor de 80 centímetros. Entonces 80 centímetros es lo que vamos a usar. Esto, si sacamos este pedacito que está aquí, lo llevamos aquí, esto es 170 centímetros y esto sería la mitad de 160, que es 80 centímetros. Lo que me está pidiendo hallar es la altura. Entonces, como el anterior, vamos a volver a hacer esto, que sería h, la raíz cuadrada. Cuando pide uno de los catetos, sí o sí es la resta, y cuando pide la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí sería 170, esto elevado al cuadrado, menos 80, esto también elevado al cuadrado. Entonces sería aquí h va a ser igual a la raíz cuadrada. Hacemos esto en la calculadora, que van a terminar ustedes esto, la misma cosa que el anterior, y esto, el resultado que debería de salir esto, la altura es de 150 centímetros. Entonces van a comparar el resultado si les sale. El tercero dice: una escalera de 65 decímetros está apoyada en una pared vertical a 52 decímetros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la pared el pie de la escalera? Entonces aquí tenemos la figura. La escalera mide 65 decímetros, esto sería la hipotenusa, y la altura, que sería uno de los catetos, es 52 decímetros. Lo que me pide hallar es la distancia, que podemos ponerle aquí una X. La distancia de la pared al pie de la escalera. Entonces van a hacer la misma cosa que la anterior. En este caso podemos poner X. Esta X tiene que ser igual a la raíz cuadrada, en este caso de 65 al cuadrado menos 52 al cuadrado. Entonces aquí hacemos la misma cosa que la anterior, porque me pide uno de los catetos. Entonces esto resuelvo. Van a poner otra vez aquí X, raíz, y este valor me tiene que salir 39 decímetros. Entonces esto van a ir comparando ahí para poder resolverlo. El número 4: en una rampa inclinada un ciclista avanza una distancia real de 85 metros, mientras avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros.
cuál es la altura en metros de esa rampa. Entonces, si dibujamos aquí, esto sería 85 metros sería la hipotenusa y 77 metros sería uno de los catetos. Lo que me pide hallar es la altura. Y nuevamente lo mismo se haría. H va a ser igual a la raíz cuadrada. Cuando me pide uno de los catetos es la diferencia. Entonces 85 al cuadrado menos 77 al cuadrado. Recordar entonces aquí la hipotenusa menos uno de los catetos. Esto resolvemos y esto me debe de dar un valor de 36 metros. Aquí tenemos el número 5, problema desafiante. En unas fiestas populares se ha colgado una estrella navideña en el centro de una cuerda sujeta entre dos postes de 12 metros de altura, como muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia entre el suelo y la estrella? Y aquí tenemos nuestra figura, entonces 17 metros y aquí también 17 metros. Aquí tenemos 1 metro que es la estrella y aquí tenemos 30 metros de distancia, 12 metros es la altura. Entonces aquí lo que debemos fijarnos que este punto medio aquí es la mitad, o sea que de aquí a aquí es 30, quiere decir que de este punto E a este punto F es de 15. Entonces podemos hacer aquí un triángulo rectángulo, que esto es un triángulo rectángulo, y podemos hallar el lado B y C. Esto podemos llamarlo X, esto vale 1 metro, que es esta distancia de aquí, y esta D es la distancia que tenemos aquí de G hasta F. Entonces lo que hacemos es hallar primeramente esta altura BC, o sea que uno de los catetos, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, entonces sería BC va a ser igual a la raíz cuadrada de AC al cuadrado menos AB al cuadrado. Entonces ponemos BC va a ser igual a la raíz cuadrada de AC, que en este caso vale 17, AC vale 17, esto elevado al cuadrado, menos AB, que vale 15. Entonces aquí sería 15 elevado al cuadrado. Entonces BC tiene un valor de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Esto es igual, raíz de 64 es de 8. Quiere decir este tiene un valor de 8 metros. Este sería BC, o sea que esta X está aquí. Sería entonces 8 metros. Después, como nosotros sabemos que el total de este punto hasta este punto es 12, podemos hacer 12 va a ser igual a X, que es esta X que está aquí. X más este 1 que está aquí, sería 1, más la distancia. Esta distancia es lo que yo necesito hallar. Entonces aquí sería 12 es igual, esta X recién hallamos que vale 8, más 1 más D. Entonces aquí va a ser 12 va a ser igual a 8 más 1 me va a dar 9, más D. Yo lo que necesito es esta D. Entonces ordenando aquí sería D va a ser igual a 12 y este 9 pasa restando. 12 menos 9 que me va a dar 3. Por lo tanto la distancia sería de 3 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre el suelo y la estrella? Es de 3 metros.